Muy buenas gente, pues en este video vamos a ver el crecimiento completo de esta hermosa planta de girasol. Desde que yo coloco la semilla, todos los cuidados hasta lograr estas hermosas flores. Como pueden ver, este girasol tiene muchísimas flores, no es muy común a los girasoles que ya hemos documentado. Aquí pudimos lograr bastantes flores en cada una de las axilas. Así que sin más ni más, comenzamos con el video. Muy bien, pues comenzamos con la documentación completa y aquí yo voy a estar colocando las plántulas de girasol que he logrado germinar. El tamaño de maceta va a ser suficiente para que todo el ciclo de vida del girasol se dé de manera correcta y que obviamente obtengamos flores de un buen tamaño. Recuerden que el tamaño de la flor va directamente ligado con el tamaño de maceta que ustedes vayan a utilizar, además de la variedad o el tipo de girasol que ustedes estén creciendo. En esta ocasión yo voy a estar creciendo girasol doble gigante y esta variedad nos va a permitir tener bastantes flores de buen tamaño. Si yo la colocara en una maceta aún más grande, yo obtendría un mejor resultado en cuanto a tamaño de la misma flor. Por ejemplo, nosotros podemos tener girasol gigante en una maceta pequeña y no por el hecho de que sea girasol gigante significa que nos va a dar flor gigante en una maceta pequeña. Hay que colocarlo en una maceta de mínimo unos 30 o 40 litros, como lo es mi caso, y van a ver poco a poco los resultados de tenerla en una maceta de ese tamaño. Obviamente, si la colocamos en una maceta aún más grande, obtendremos una flor de aún mejor tamaño, para que lo tomen mucho en cuenta. Pues el origen del girasol se va a remontar a 3000 años antes de Cristo, en el norte de México y oeste de Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona. El girasol era uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación por muchas comunidades americanas antes del descubrimiento. Y vean cómo va creciendo muy bien nuestra planta de girasol. Recuerden que los girasoles van a generar muy pocas hojas, entonces es importante cuidarlas mucho para que no se le vaya a subir ninguna plaga o alguna enfermedad. Eso es sumamente importante, ya que al tener muy pocas hojas, pues obviamente que le ataque alguna plaga va a resentir directamente la planta y probablemente muera. Entonces siempre cada 2 o 3 días revisen el coloramiento de sus hojas. También en la parte de abajo de sus hojas revisen muy bien que no haya ninguna plaga o ningún insecto desconocido. Y si lo hay, vean si efectivamente está causando daño ese insecto que se encuentra postrado en nuestra hoja. Y quiero que vean cómo va creciendo de manera vertical. La mayoría de los girasoles crecen completamente de manera vertical, únicamente con un tallo principal. En estos casos, la mayoría de las variedades no van a tener tallos secundarios. Entonces hay que cuidar también mucho que el tallo principal no se vaya a trozar de ninguna manera. Y vamos a ir viendo semana tras semana, mes tras mes, cómo va creciendo y vamos a ir identificando algunas recomendaciones que nosotros tenemos que llevar a cabo a lo largo del ciclo de vida de esta hermosa flor. Pues bueno, en cuanto a suelo, vamos a saber que el girasol va a ser un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque va a preferir los suelos arcillo-arenosos y ricos en materia orgánica. Yo aquí les voy a dejar un video bastante explicativo para que conozcan el tipo de suelo que ustedes tienen o cómo identificar el tipo de suelo en base al tipo de tierra que ustedes logren conseguir. Es esencial que el suelo tenga un buen drenaje, eso es súper importante para estas variedades. El girasol va a ser muy receptivo a los encharcamientos, le va a afectar de sobremanera los encharcamientos. Cuando reguemos hay que verificar que todo el riego se permee a través de la maceta o a través de nuestro contenedor y sobre todo que nuestra maceta tenga drenaje en la parte de abajo, que tenga agujeros en la parte de abajo.
También algo que tiene que ver con cuestiones de suelo es que el girasol va a ser muy poco tolerante a la salinidad y el contenido de aceite va a disminuir cuando éste aumenta en el suelo. En suelos neutros o alcalinos, la producción de girasol no se ve afectada, ya que no aparecen problemas de tipo nutricional. Y hablando de esto, va directamente relacionado con el pH de las plantas. Yo también tengo un video muy explicativo de qué es el pH, cómo medirlo y cómo identificarlo. Y vean, aquí yo estoy observando en una de las hojas de la parte más baja del girasol algunos orificios. Esos orificios son símbolo de alguna plaga. Mayormente nos estamos refiriendo a alguna oruga. Las orugas son mayormente las que hacen este tipo de daños, como pequeñas mordidas en las hojas de nuestras plantas. Siempre hay que identificar paso a paso si existe algún tipo de oruga escondida por ahí por nuestra planta y simplemente eliminarla o moverla del lugar para que no vaya a afectar de sobremanera, obviamente, que se vaya comiendo toda nuestra planta o las hojas de nuestra planta. Y como el girasol crece muy pocas hojas, hay que cuidar de manera excesiva cada una de las hojas del girasol. También en cuanto a temperatura, esta es una pregunta muy importante. ¿En qué clima yo voy a poder sembrar girasol? Pues la temperatura va a ser un factor muy importante en el desarrollo del girasol, adaptándose muy bien a un amplio margen de temperaturas que pueden ir de un lado de los 25 a los 30 grados y también de los 13 a los 17 grados en el otro extremo frío. Si la temperatura es muy alta durante la floración y llenado del grano, provoca una importante pérdida en la producción final, tanto en peso como en contenido graso. La temperatura también óptima del suelo para la siembra va a variar entre los 8 y los 10 grados centígrados. Esto es muy importante también para el momento de realizar la germinación. Esa temperatura va a ser la adecuada. Y quiero que vean los cuidados que yo estoy haciendo en estos momentos. Como pueden observar en la parte de hasta abajo de cada una de las hojas, estamos observando algunos coloramientos indeseables. Los girasoles normalmente tienden a producir enfermedades por hongos y más en las hojas viejas, o sea, en las hojas que están en la parte de abajo. Entonces, por ello, yo les sugiero mucho eliminar todas las hojas afectadas ya cuando su girasol tiene un buen tamaño y ya tiene una gran cantidad de hojas en la parte de arriba. Ya si cortamos hojas de la parte de abajo, ya no va a afectarse de sobremanera nuestra planta, ya que es una planta bastante grande, vigorosa, y no vamos a tener el problema de que el hecho de cortar algún tipo de hoja vaya a debilitar bastante nuestra planta. Entonces todas esas hojas que yo estoy viendo con coloramientos marrones, coloramientos oscuros, coloramientos diferentes a una hoja sana que debe ser un verde vivo, yo voy a estar retirando esas hojas y eso me va a permitir que las demás hojas no vayan a afectarse. Y quiero que vean en la parte de abajo como yo estoy señalando esas pequeñas protuberancias o esas pequeñas bolitas que tiene el mismo tallo. Si ustedes logran identificar esas bolitas, no se preocupen. Esas bolitas son significado de que ese tallo en la parte de abajo está tratando de generar raíz. Si nosotros tapáramos con una capa de tierra esas bolitas que se ven en el tallo de la parte de abajo, va a significar que puede seguir generando raíz a partir del tallo. Y es lo que yo voy a estar haciendo. Yo voy a apoyar un poco a nuestro tallo del girasol. Le voy a estar llenando con una pequeña capa superficial de humus de lombriz. Ustedes pueden colocar tierra, pueden colocar cualquier sustrato. El chiste es que el tallo se vaya tapando ligeramente. Si es que ustedes observan esas pequeñas bolitas en el tallo, tapen ligeramente el tallo y con ello van a propiciar la generación de nuevas raíces. Y el hecho de que crezca o genere nuevas raíces obviamente va a aportar a que la nutrición de la misma planta sea mucho mejor.
yo he estado abonando o fertilizando esta planta de girasol con humus de lombriz, aproximadamente cada 3 o 4 semanas, y sin ningún problema está creciendo muy bien. El humus de lombriz, recuerden que es el abono orgánico por excelencia y va a permitir que todas esas bacterias descompongan toda esa materia orgánica y sean nutrientes útiles para las mismas raíces de nuestra planta de girasol. Y bueno, vamos a la siguiente actualización y vamos a observar ya que nuestra cabeza floral, por lo menos la primera flor, ya hay indicios de su mismo crecimiento. Y posteriormente, en el segundo video de toda esta investigación o documentación, vamos a estar viendo diversas cabezas florales que van a ir creciendo en las axilas de los mismos tallos, en donde se encuentra el tallo principal y el tallo de las hojas. Y quiero que vean poco a poco que en la parte de arriba ya se ha alargado demasiado nuestro mismo girasol y va creciendo súper bien. Inclusive ya en la parte de arriba podemos observar esa cabeza floral, esa flor que está a punto de crecer y está a punto de abrir para tener esas hermosas flores de girasol gigante. Inclusive ya en estos momentos podemos observar en las pequeñas axilas de nuestra planta unas pequeñas bolitas que asemejan nuevos botones florales. Y vamos a ir observando en el segundo video que efectivamente tenemos flores adicionales a la flor principal que normalmente aparece en la parte del tallo principal, en la parte de hasta arriba. Espero les haya gustado muchísimo este video. En la segunda parte yo voy a seguir mencionando algunos cuidados al momento de la siembra, también un poco más acerca de la fertilización, también un poco más acerca de la floración, cómo es la floración, cómo se constituye la flor, cómo podemos polinizarla y también lo más importante, vamos a estar viendo cómo recolectar las semillas de girasol. Semillas las cuales se utilizan bastante en nuestra nutrición de seres humanos, también de animales y también obviamente para recolectar el aceite esencial a partir de la semilla de girasol. Recuerden que yo ya tengo también muchísimos videos relacionados a esta planta y me encanta documentar el crecimiento completo para que vean que crecer girasol es muy sencillo. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en un invernadero, lo podemos hacer en nuestro terreno. Sin ningún problema vamos a poder crecer esta hermosa flor. Cuídense mucho, yo les mando un abrazo y recuerden ver la segunda parte de esta serie.